Aquí en el aeropuerto, un oficial húngaro me mira con sospecha. En Barcelona, una estudiante china me grita ladrona. Dos historias, dos continentes, un mismo prejuicio. ¿Por qué el mundo a veces nos ve así? ¿Y cómo la dignidad de ser mexicano puede cambiarlo todo? Quédense, porque esta es la historia de cómo la nobleza de nuestra gente silenció la ignorancia de Europa. Mi nombre es Hepper y trabajo en el control de inmigración del Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest. Este cubículo de cristal y acero, con el águila de Hungría grabada en el vidrio, es mi campo de batalla diario. Han pasado 5 años desde que me convertí en jefe de control de inmigración de la Policía Nacional Húngara, y cada mañana, al sentarme en esta silla que ya conoce la forma de mi cansancio, suelto el mismo suspiro profundo. Recibir un pasaporte, escanearlo, verificar la información biométrica, revisar con lupa los visados y los sellos de estancias anteriores. Para el viajero que está al otro lado del cristal, es un momento de tensión pura, sus vacaciones o su negocio pendiendo de un hilo. Para mí, es la rutina implacable de todos los días. Y más aún en estos tiempos, cuando las directivas desde Bruselas y desde nuestro propio gobierno se han vuelto de acero. Hungría es la puerta de entrada, la primera muralla de la fortaleza europea. Somos el punto de tránsito para miles que buscan llegar a Alemania, a Francia, al sueño de Occidente. Para frenar esa marea, desde la crisis de refugiados de 2015, nuestro país levantó vallas, reforzó patrullas y endureció las leyes hasta convertirlas en un muro invisible pero igual de infranqueable. La política es clara, detención rápida y expulsión. Las penas para los que se quedan de forma ilegal o para los traficantes de personas son severas. Y sin embargo, la marea nunca cesa. El flujo desde Medio Oriente y África ha disminuido, es cierto, pero ahora el desafío viene de otros rincones. La realidad es que el número de inmigrantes ilegales de países como China o Vietnam ha ido en aumento. Y últimamente, una nueva directiva había puesto en nuestro radar a toda América Latina. Hoy, la fila de viajeros se extiende como una serpiente multicolor, un mosaico de rostros, de historias, de ansiedades. Hay ojos que brillan con la emoción de la aventura, y otros que tiemblan con el miedo a lo desconocido. Leer esos rostros, descifrar el lenguaje no verbal de los nervios, se ha convertido en una parte fundamental de mi trabajo. El primer viajero del día es un empresario estadounidense. Documentos en regla, respuestas claras y concisas, una confianza que casi grita no tengo nada que ocultar. Le estampo el sello de entrada sin dudar. Welcome to Hungary. Después, una familia británica, los padres desbordando alegría y los niños con las caras pegadas al cristal, mirando la pista de aterrizaje con una fascinación que ya he olvidado. Vienen de vacaciones. Le sonrío a los niños, un gesto pequeño, humano, antes de sellar sus pasaportes. Enjoy your holiday. En esos momentos fugaces, soy consciente del poder que tengo. Un solo movimiento de mi muñeca, un juicio de apenas 30 segundos, puede cambiar el viaje de una persona, y a veces, su vida entera. Últimamente, esa responsabilidad pesa más que nunca. Nuevas políticas, protocolos más complejos. La amenaza del terrorismo, la inmigración ilegal, los pasaportes falsificados. Debo procesar toda esa información en mi cabeza y tomar una decisión rápida y precisa. Un día, revisando el pasaporte de un viajero, algo no cuadraba. El documento parecía extraño, ligeramente dañado. El procedimiento estándar es enviarlo directamente a la sala de segunda inspección. Pero había algo en su mirada, una honestidad casi palpable. Mi instinto, afilado por miles de rostros y miles de mentiras, me decía que era un viajero inocente. Así que rompí mi propia rutina. Le pedí que me explicara, con calma, qué le había pasado al pasaporte. El hombre, un poco nervioso, me confesó que se le había caído accidentalmente en la lavadora. Una historia tan simple que podría ser cierta. Las reglas me obligaban a enviarlo a la sala de revisión, a someterlo a un interrogatorio que podría hacerle perder su conexión o su reunión. Pero decidí confiar en su sinceridad, en esa corazonada que solo te dan los años de experiencia. Y mi instinto no falló. Más tarde me enteré de que era un empresario que venía a Hungría a cerrar un contrato millonario.
Gracias a mi decisión, pudo llegar a su reunión y firmar el acuerdo. Esa experiencia me enseñó algo vital. Las reglas son la columna vertebral de nuestro trabajo, pero dentro de esas reglas, el juicio humano, la empatía, es el corazón. No todo se puede medir con el mismo rasero. Cierta mañana, llegué al trabajo y el ambiente estaba cargado, eléctrico. Mis colegas estaban reunidos en un corrillo, sus rostros serios, hablando en susurros. Me acerqué y el tema de conversación me golpeó como una ráfaga de viento frío: los inmigrantes ilegales chinos y, por extensión, todos los asiáticos. Las cifras estaban aumentando de manera alarmante. Muchos entraban como turistas o estudiantes y simplemente desaparecían, se quedaban a trabajar en la economía sumergida. El gobierno, presionado, había emitido una nueva directiva: endurecer al máximo el escrutinio sobre los viajeros asiáticos. Al principio, lo entendí. Era una medida necesaria para la seguridad nacional, para mantener el orden. Pero mi malestar empezó a crecer cuando leí la letra pequeña. La directiva no solo apuntaba a los ciudadanos chinos, sino que metía en el mismo saco a otros países asiáticos. Y entonces llegué al párrafo que me revolvió el estómago. Mencionaba específicamente a los viajeros de México. La justificación era absurda y ofensiva. Debido a la creciente sofisticación de las redes de tráfico de personas, se han detectado pasaportes mexicanos falsificados utilizados por ciudadanos de otros países de Sudamérica para entrar ilegalmente al espacio Schengen. Por tanto, se requiere una verificación adicional para todos los portadores de pasaporte mexicano. La directiva nos ordenaba tratarlos casi como sospechosos por defecto. Siempre había considerado a los viajeros mexicanos como gente amable, cumplidora, que venía a hacer turismo o negocios. La idea de tener que someterlos a un interrogatorio innecesario, a una humillación silenciosa, me llenaba de una profunda pesadumbre. Pero las órdenes eran órdenes. Desde ese día, cada vez que un pasaporte con el escudo del águila y la serpiente llegaba a mis manos, sentía una punzada de incomodidad. Aunque sus documentos estuvieran impecables, tenía que hacerles preguntas adicionales, a veces incluso llevarlos a la sala de segunda inspección. Veía la confusión en sus rostros, la sonrisa que se borraba para dar paso a la ansiedad, y mi corazón se encogía. Recuerdo un caso que me marcó especialmente. Una familia mexicana, con 2 niños pequeños que no paraban de hablar con emoción sobre el castillo de Buda y los pasteles que querían probar. Sus ojos brillaban de ilusión. Habían ahorrado durante un año para ese viaje. Pero las reglas eran las reglas. Tuve que pedirles que me acompañaran. Inspección adicional. La palabra cayó como una losa. 2 horas después, se confirmó lo que yo ya sabía: eran una familia normal de vacaciones. Pero cuando salieron de la sala de inspección, la magia se había roto. La emoción había sido reemplazada por el agotamiento y la decepción. Ver las caritas tristes de los niños, que no entendían que habían hecho mal, me hizo cuestionar profundamente la justicia de mi trabajo. Estas experiencias se acumulaban, día tras día, como capas de ceniza sobre mi conciencia. Por un lado, la seguridad del país. Por otro, la dignidad de personas inocentes. Hablaba con mis colegas. La mayoría se encogía de hombros: es lo que hay, Shepard, es nuestro trabajo. Pero unos pocos compartían mi frustración, mi sentimiento de estar participando en una injusticia silenciosa. Una tarde tranquila, la fila de viajeros era especialmente larga, y curiosamente, había muchos mexicanos. Una mujer de mediana edad, con una sonrisa nerviosa, me entregó su pasaporte verde. Buenas tardes, dije en un español aprendido en cursos nocturnos. Ella asintió, entregándome el documento. Al mirarlo, algo no encajaba. La foto y la mujer frente a mí tenían una diferencia sutil, casi imperceptible. Decidí hacer algunas preguntas. ¿En qué parte de México vive usted? Ella dudó un instante antes de responder: en la Ciudad de México. ¿En qué colonia?, insistí. La pausa fue más larga esta vez. En Polanco. Normalmente, cualquier mexicano respondería al instante. Probé con algo más específico, una pregunta trampa que había aprendido.
¿Y qué tal los tacos de suadero por allá? La mujer me miró con los ojos en blanco. Su expresión se congeló. No entendía de qué le estaba hablando. En ese instante, lo supe. Esta mujer no era mexicana. Disculpe, ¿podría esperar un momento, por favor? Necesitamos hacer una verificación adicional, le dije con mi voz más profesional. Su rostro se descompuso, la palidez se apoderó de su piel. Justo cuando iba a indicarle que me acompañara, gritó algo ininteligible en un español con un acento andino muy marcado y echó a correr. Gracias a la rápida reacción de mis colegas, fue detenida a los pocos metros. La investigación confirmó mis sospechas. Era una ciudadana colombiana usando un pasaporte mexicano falso de alta calidad. Intentaba entrar a Hungría para luego desaparecer. El incidente me dejó un sabor amargo. Por un lado, sentí la satisfacción de haber hecho bien mi trabajo, de haber detectado una amenaza. Pero por otro lado, mi corazón se hundió. Sabía que por culpa de casos como este, la presión sobre los viajeros mexicanos inocentes se intensificaría aún más. A partir de entonces, me volví más meticuloso. No solo verificaba documentos, intentaba conversar, captar el acento, las expresiones, buscar esa autenticidad que no se puede falsificar. Aprendí sobre cultura mexicana, sobre geografía, sobre comida, para poder entablar conversaciones naturales que me permitieran discernir la verdad. Sin embargo, los problemas seguían ocurriendo. Ese día, desde que me levanté, tuve un mal presentimiento. Y se cumplió. Fue el día que tuve mi primer enfrentamiento real con una familia mexicana. Eran 4, los padres y 2 niños que no tendrían más de 10 años. La emoción en sus rostros era contagiosa. Los niños hablaban sin parar del Danubio y de los puentes iluminados. Sus documentos eran perfectos, su plan de viaje claro y lógico. Pero cometieron un error. Mientras esperaban, les escuché hablar español entre ellos, y mi directiva era clara. Tenía que investigarlos más a fondo. Disculpen, necesito que me proporcionen documentación adicional, dije, y vi cómo sus sonrisas se desvanecían en un instante. Confusión, inquietud, y luego, una chispa de indignación. El padre, en un inglés perfecto, me cuestionó, ¿por qué? ¿Hay algún problema con nuestros papeles? Intenté explicarle con la mayor calma posible. No, señor, no hay ningún problema. Es solo que, debido a cambios recientes en la política, requerimos una verificación extra. Mi explicación no sirvió de nada. Su voz se elevó, atrayendo las miradas de otros viajeros. No somos criminales. Somos mexicanos, con pasaportes mexicanos. Por favor, no nos trate como si fuéramos delincuentes. Sus palabras resonaron en el silencio de la terminal. Era el malentendido que tanto temía, materializado frente a mí. Me sentí atrapado. Comprendía su frustración, su sensación de injusticia. Pero también tenía un deber que cumplir. Al final, tuve que conducirlos a la sala de inspección. Y lo que más me dolió fue ver la desilusión en los ojos de los niños. Uno de ellos le preguntó a su padre en un susurro, «Papá, ¿hicimos algo malo?» Esa pregunta inocente me rompió el corazón. Durante la hora que duró la inspección adicional, no pude quitarme esa sensación de amargura. Su viaje, que debería haber empezado con alegría, comenzaba con una humillación. Cuando finalmente terminé los trámites y confirmé que todo estaba, como era de esperar, en perfecto orden, les ofrecí mis más sinceras disculpas. De verdad, lamento mucho las molestias. Con el paso del tiempo, las revisiones a los viajeros mexicanos se hicieron aún más estrictas. El problema de la inmigración ilegal no cesaba y las directivas del gobierno eran cada vez más duras. Revisar el pasaporte era solo el principio. Había que confirmar el propósito de la estancia, el itinerario detallado, e incluso la solvencia económica si el viaje era largo. Ir a trabajar se convirtió en una carga. Cada día pensaba, ¿a cuántos mexicanos inocentes les arruinaré el día hoy? Un día, una joven mexicana se presentó en mi mostrador. Venía a Hungría a estudiar un posgrado.
Sus documentos eran impecables y en su mirada se percibía una sinceridad genuina. Pero el protocolo era el protocolo. Disculpe, necesito hacer una verificación adicional, le dije. Su rostro se tensó. ¿Hay algún problema con mis documentos? Intenté ser lo más amable posible. No, ninguno. Es solo que, por la política actual, hacemos una revisión extra a todos los viajeros de su región. Sus ojos se llenaron de decepción. Mientras la acompañaba a la sala de segunda inspección, no dejé de disculparme. Pero su expresión no cambió. Afortunadamente, la revisión fue rápida y obtuvo su permiso de entrada. Pero la emoción y la expectativa que traía en el rostro habían desaparecido. Al estampar el sello en su pasaporte, le dije, de verdad, lo siento mucho. Espero que tenga una excelente estancia en Hungría. Ella me miró fijamente por un momento y luego dijo, supongo que no es su culpa. Pero es muy triste que el primer recuerdo de mi vida como estudiante aquí sea este. Sus palabras me destrozaron. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar algo inesperado en mis interacciones con los viajeros mexicanos. Aunque algunos se enfadaban, y con razón, la mayoría mostraba una calma y una comprensión asombrosas. Un día, una pareja de mexicanos de mediana edad llegó a mi mostrador. Como de costumbre, les informé de que necesitaban una revisión adicional. Sus rostros se ensombrecieron por un segundo, pero luego, el hombre me dedicó una sonrisa cálida. Lo entiendo, dijo. Usted solo está haciendo su trabajo. En mi país también hay situaciones similares, puedo comprenderlo. Su madurez y su empatía me conmovieron profundamente. Y al mismo tiempo, sentí una oleada de culpa aún mayor. Causarle molestias a gente tan comprensiva me hacía sentir miserable. En otra ocasión, un joven estudiante mexicano que venía de intercambio. Cuando le pedí la revisión extra, vi un atisbo de decepción en su cara. Pero enseguida sonrió y dijo, no hay problema, amigo. Entiendo que es necesario. Sé lo difícil que es su trabajo. Sus palabras, en lugar de aliviarme, me hicieron sentir peor. ¿Por qué tenía que hacerle pasar un mal rato a un joven tan amable y educado? Estas experiencias se acumulaban, y mi conflicto interno se hacía más grande. Me sentía conmovido por la actitud de los mexicanos, pero al mismo tiempo, me sentía culpable por la carga que les imponíamos. Hablando con mis colegas, descubrí que no era el único que se sentía así. Empezamos a reunirnos, a discutir cómo podíamos proteger la seguridad nacional sin pisotear la dignidad de viajeros inocentes. Uno de mis compañeros sugirió, ¿y si aprendemos un poco sobre su cultura, algunas frases en su español? Quizás eso ayude a que la comunicación sea menos hostil. La idea fue aceptada por todos. Empezamos a quedarnos después del trabajo para aprender frases básicas del español de México y a leer sobre su cultura. Y, sorprendentemente, esos pequeños esfuerzos empezaron a dar frutos. Cuando recibía a un viajero mexicano con un ¿qué onda?, bienvenido, sus rostros se iluminaban. Era un pequeño gesto, pero abría una puerta a la comprensión mutua. Por supuesto, las reglas seguían siendo las reglas y las revisiones adicionales eran inevitables. Pero ahora, intentábamos manejarlas de una forma diferente. Con más amabilidad, con una actitud más comprensiva, y tratando de ser lo más rápidos y eficientes posible. Aún así, el hecho de que muchos viajeros mexicanos siguieran sintiéndose incómodos me dolía. Pero no me di por vencido. Me decía a mí mismo que algún día, encontraríamos un sistema mejor. Sentí que no podía seguir siendo un simple espectador. Ser testigo diario de los inconvenientes que sufrían los viajeros mexicanos me impulsó a tomar una decisión. Tenía que intentar cambiar las cosas. Me armé de valor y solicité una reunión con mi superior. Señor, creo que el actual proceso de revisión para los viajeros de América Latina, y en especial para los mexicanos, es problemático, le dije. Su expresión se tornó seria, pero continué, estamos sometiendo a viajeros inocentes a un estrés innecesario. Esto, además, daña la imagen de nuestro país. Mi superior suspiró. Hepper, entiendo perfectamente lo que sientes.
Pero la seguridad fronteriza es primordial. Con la amenaza del terrorismo y la inmigración ilegal, ¿qué otra cosa podemos hacer? No me rendí. Aún así, es injusto tratar a todos los mexicanos como amenazas potenciales. Si pudiéramos aplicar un criterio más detallado, podríamos proteger la seguridad y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de los viajeros inocentes. La conversación duró casi 2 horas. Le presenté datos, casos específicos que había documentado, le expliqué los problemas del sistema actual y le propuse un plan de mejora que había diseñado. Mi superior me escuchó con atención hasta el final. Finalmente, dijo, entiendo tu punto de vista. Aunque es imposible cambiarlo todo de la noche a la mañana, empecemos con algo pequeño. ¿Qué te parece si probamos tu propuesta como un plan piloto durante un mes? En ese momento, sentí una oleada de emoción. Por fin, tenía una oportunidad para cambiar las cosas. Pero también sentí el peso de la responsabilidad. No podía fallar. El plan piloto comenzó, y trabajé como nunca antes. Me quedaba hasta tarde todas las noches, analizando datos, documentando los efectos del nuevo método. Me reunía constantemente con mis colegas para buscar áreas de mejora. El núcleo del nuevo enfoque era el trato personalizado. En lugar de juzgar por la nacionalidad, considerábamos un conjunto de factores: historial de viajes, profesión, propósito de la visita. Específicamente con los viajeros mexicanos, nos acercábamos a ellos con una actitud que reconocía y respetaba su cultura. Al principio, hubo dificultades. Algunos colegas se resistían al cambio, se quejaban del tiempo extra que requería. Pero poco a poco, los resultados positivos empezaron a notarse. Un mes después, presenté mi informe de resultados. Los datos eran contundentes. Las revisiones secundarias innecesarias se habían reducido en más de un 30%, la satisfacción de los viajeros había aumentado en más de un 50%, y lo más importante, no se había producido ni un solo incidente de seguridad. Semanas después de que el nuevo sistema se implementara oficialmente, aunque ya veía los cambios, sentía que aún faltaba algo. Fue entonces cuando conocí al empresario mexicano que cambiaría mi perspectiva para siempre. Se llamaba señor González. Un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, que venía a Hungría para cerrar un importante negocio con una empresa automotriz. Cuando llegó a mi mostrador, comencé la revisión de rutina. Pero pronto me di cuenta de que era alguien especial. Buenas tardes, señor González. ¿El propósito de su visita a Hungría?, pregunté. Con un inglés fluido y un acento claro, respondió, vengo a una reunión de negocios. Estaré aquí 3 días. Siguiendo el protocolo, tuve que hacer preguntas adicionales. ¿Ha visitado Hungría anteriormente? Su respuesta me sorprendió. Sí, esta es mi 20ª visita. He venido cada año durante la última década por negocios. Revisé su pasaporte y, efectivamente, estaba lleno de sellos de entrada a Hungría. Aún así, las reglas me obligaban a realizar una confirmación extra. Le pido disculpas, pero necesito realizar una verificación adicional. ¿Podría esperar un momento? Su reacción me dejó sin palabras. Por supuesto, no se preocupe, dijo con una sonrisa amable. Entiendo perfectamente. Sé que su trabajo no es fácil y que estos procedimientos son necesarios para la seguridad de su país. Su actitud comprensiva me conmovió. La mayoría de los viajeros en su situación se habrían mostrado molestos, pero el señor González era diferente. Mientras esperábamos, conversamos. Me habló de su empresa de autopartes en Querétaro, de la importancia de la colaboración entre México y Hungría. Me habló de su cultura, de su gente. Mire, amigo, me dijo, la primera vez que vine a Hungría, hace 10 años, también me molestaron estos trámites. Pero con el tiempo, empecé a entender. Ustedes solo hacen su trabajo, y al final, es por la seguridad de todos. Sus palabras validaron todo lo que yo sentía. Muchas gracias por su comprensión, señor González. Ojalá más gente lo viera de esa manera. Entonces, dijo algo que se me quedó grabado.
Pero ustedes también necesitan ser más flexibles. No es correcto ver a todos los mexicanos como una amenaza potencial. Esa frase me golpeó. Sabía que tenía razón. Sí, lo entiendo. De hecho, estamos intentando mejorar el sistema. Pero no es tan fácil como parece, le confesé. El señor González sonrió. Claro, el cambio siempre es difícil. Pero lo importante es que lo están intentando. Y ese esfuerzo, algún día, dará grandes resultados. Sus palabras me dieron un coraje inmenso. Me reafirmaron que mi lucha tenía sentido. El encuentro con el señor González fue breve, pero su impacto en mí fue profundo. Su comprensión y sus sabios consejos me dieron una claridad aún mayor sobre el camino que debía seguir. Después de conocer al señor González, me sentí más motivado que nunca. Comprendí que no bastaba con cumplir las reglas, sino que debíamos crear un sistema verdaderamente justo y eficaz. Junto con mis colegas, iniciamos un nuevo proyecto. El objetivo era claro: mantener la seguridad nacional sin imponer una carga innecesaria a los viajeros inocentes. Analizamos a fondo los registros de entrada de los últimos años, los casos de inmigración ilegal, los registros delictivos. Y descubrimos un hecho asombroso: juzgar el nivel de riesgo basándose únicamente en la nacionalidad era ineficaz. Con base en este descubrimiento, desarrollamos nuevos criterios de revisión que consideraban el historial de viajes, la profesión y el propósito de la visita de cada individuo. Específicamente para los mexicanos, tuvimos en cuenta su alto nivel de cumplimiento de la ley y su estabilidad económica. Cuando empezamos a aplicar el nuevo sistema, los cambios fueron espectaculares. Las revisiones secundarias innecesarias se redujeron en más de un 60%. La satisfacción de los viajeros se disparó. Y, paradójicamente, los casos de inmigración ilegal y delincuencia disminuyeron. Nuestro esfuerzo estaba dando sus frutos. Pero el cambio más grande se produjo en mí. Dejé de ser un simple oficial de inmigración atado a las reglas para convertirme en una especie de mediador cultural. Por ejemplo, un día llegó un joven estudiante mexicano. Era su primera vez en Hungría y estaba visiblemente nervioso. Le sonreí y le dije en mi mejor español mexicano: ¿qué onda, güey? Bienvenido a Hungría. Qué chido que vengas a estudiar acá. Sus ojos se abrieron como platos. No manches. Habla súper bien, me dijo, y toda su tensión desapareció. Estos pequeños cambios, sumados, crearon una diferencia enorme. Los viajeros dejaron de vernos como controladores fríos y empezaron a vernos como guías amables. Y cada vez que veía sus sonrisas, mi corazón se sentía un poco más ligero. Por supuesto, todavía hay dificultades. Pero seguiremos adelante, construyendo un sistema mejor, tratando de entender más culturas. Y sueño con el día en que todos los viajeros puedan cruzar las fronteras con una sonrisa. Nunca olvidaré que el punto de partida de todo este cambio fueron los viajeros mexicanos. Su comprensión, su madurez y su paciencia nos permitieron llegar hasta aquí. Y por eso, todavía hoy, cada vez que veo un pasaporte mexicano, siento una gratitud especial. Mi nombre es María y vivo en Barcelona, España. Y tengo que confesarlo, antes odiaba a la gente de Asia y de América Latina. Crecí en un entorno que me enseñó a ver sus países como lugares pobres y atrasados, y mi propia vida parecía confirmarlo. Mi ciudad, Barcelona, es la joya de Cataluña, un imán para el mundo. Tenemos la Sagrada Familia de Gaudí, el Parque Güell, museos de Picasso y Miró. Nuestra comida, desde el marisco fresco del Mediterráneo hasta las tapas y la paella, es famosa en todo el planeta. Y nuestras playas, a un paso del centro, atraen a millones de turistas cada año. Pero junto con los turistas, llegaron otros. Incontables inmigrantes ilegales. Vienen de todas partes. De China, de Pakistán, de Bangladesh, y también de muchos países de América Latina. Y quizás vienen a España porque nuestro país, a veces, les ha dado una oportunidad. Existen programas para regularizar su situación si demuestran haber vivido aquí un tiempo, no tener antecedentes penales y un contrato de trabajo. Pero esta política de puertas entreabiertas ha tenido un precio.
Trabajan por salarios de miseria en la construcción, en el servicio, en pequeños comercios. Y al hacerlo, hunden los salarios de todos. Se quedan con los trabajos que antes eran para los españoles. Mi padre trabajó toda su vida en la construcción, y lo vi llenarse de amargura. Los precios suben, pero los sueldos bajan por culpa de ellos, decía. Deberían echarlos a todos. Él cobraba por encima del salario mínimo, pero los inmigrantes aceptaban trabajar por mucho menos. Los jefes, para ahorrar costos, los preferían a ellos. Poco a poco, mi padre empezó a pasar más días en casa, sin trabajo. Las dificultades económicas golpearon a mi familia, y mi madre tuvo que salir a buscar empleo también. Pero eso no fue todo. Vivimos en el barrio del Raval. Antes, el alquiler era barato, pero con la llegada masiva de inmigrantes, los precios se dispararon. Y muchos de ellos, sin acceso a servicios sociales ni protección legal, se dedicaron a la delincuencia. Los robos, los carteristas, los asaltos a viviendas se volvieron el pan de cada día en mi barrio. Las calles se llenaron de gente viviendo en la indigencia, bebiendo, tirando basura por todas partes. La imagen del Raval se deterioró tanto que la gente empezó a evitarlo. Los vecinos de toda la vida, los que podían, se mudaron. Mi familia, sin dinero, tuvo que quedarse. Crecí escuchando a mis padres maldecir a los asiáticos y a los latinos, deseando que desaparecieran de España. Y yo, inevitablemente, absorbí ese odio. A pesar de las dificultades, mis padres hicieron todo lo posible para que yo estudiara. Mientras mis amigos del barrio trabajaban para ayudar en casa, yo podía concentrarme en mis libros. Mis padres trabajaban desde el amanecer hasta la noche para pagarme las clases de apoyo. Viendo su sacrificio, me dediqué en cuerpo y alma a estudiar. Y lo logré. Entré en la Universidad de Barcelona. La Universidad de Barcelona es una de las más prestigiosas de España, un mundo aparte de mi barrio. Fundada en 1450, es un centro de conocimiento y cultura. Y como las universidades públicas españolas son relativamente baratas, está llena de estudiantes internacionales. Hay programas de intercambio, convenios académicos, y por supuesto, estudiantes de todas partes del mundo, incluyendo Asia y América Latina. Para mí, latino o asiático era sinónimo de inmigrante ilegal, de problema. Así que los ignoraba. Los miraba con el prejuicio que había aprendido en casa. Pero mis amigos españoles eran diferentes. A muchos de ellos les fascinaba un lugar llamado México. Hablaban de sus películas, de su comida, de su música. ¿Has visto Roma? ¿Y Coco?, me preguntaban. ¿Has probado los tacos al pastor? Yo no tenía ni idea. Mi vida había sido estudiar para salir de la pobreza. Mi teléfono móvil era un modelo viejo y barato. No tenía tiempo ni interés en la cultura de otros países. Durante mi primer año de universidad, solo me relacioné con españoles y otros europeos. En mi tiempo libre, trabajaba para ayudar en casa, así que mi círculo social era reducido y mi prejuicio, una muralla. Un día, después de un año de trabajo y estudio, les di a mis padres todo el dinero que había ahorrado. En lugar de alegrarse, se pusieron tristes. Me devolvieron el dinero y me dijeron algo que nunca olvidaré: hija, esta etapa de tu vida no volverá. No queremos que te mates trabajando. Aprende, viaja, disfruta de la universidad. Sus palabras me hicieron reflexionar. Dejé el trabajo y, en mi segundo año, por primera vez, me uní a un club universitario. Me uní al club cultural donde estaba mi amiga Lucía. Era un club dedicado a explorar diversas culturas, así que estaba lleno de estudiantes de todo el mundo, incluidos asiáticos y latinos. Al principio, me limité a observar. Y pronto, noté algo extraño. Todos parecían llevarse bien, excepto por una tensión palpable entre dos grupos, los estudiantes de China y los de México. Al principio, me costaba distinguirlos. Pero en cuanto hablaban, la diferencia era abismal. Los estudiantes chinos hablaban a un volumen altísimo, casi gritando. Quizás mi prejuicio influía, pero sus conversaciones en mandarín me resultaban estridentes,
caóticas. Me daban ganas de taparme los oídos. En cambio, los estudiantes mexicanos hablaban en un tono más suave, tranquilo. Y noté otra cosa, los mexicanos parecían ignorar a los chinos, pero los chinos siempre estaban observando a los mexicanos con una especie de recelo. Le pregunté a Lucía qué pasaba. Me contó que un tiempo atrás, durante una presentación sobre historia asiática, un estudiante chino había dicho delante de todos que México no era más que el patio trasero de Estados Unidos y que su cultura era una copia barata de la española. Un estudiante mexicano le había respondido con calma pero con firmeza, y el ambiente se había vuelto tan tenso que desde entonces, los dos grupos no se hablaban. La verdad, no me importó mucho. Solo pensé que sus países no se llevaban bien, y ya está. Pero a través del club, empecé a descubrir la cultura mexicana. Y me quedé maravillada. Sus películas eran obras de arte, su comida era una explosión de sabor, su música tenía un alma que te llegaba adentro. Me volví adicta a las películas de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Empecé a buscar taquerías auténticas por toda Barcelona. Y por primera vez en mi vida, me acerqué voluntariamente a un grupo de latinos, los estudiantes mexicanos del club. Les pregunté por su país, por sus tradiciones, por todo. Y ellos, siempre con una sonrisa, compartían su cultura conmigo. Mi cambio de actitud no les gustó nada a los estudiantes chinos. Si me veían viendo una película mexicana, se acercaban a decirme que el cine chino era mucho mejor. Intentaban meterme su cultura por los ojos, de una forma insistente, casi agresiva. Vi algunas de sus películas. Al principio me parecieron entretenidas, pero pronto me di cuenta de que muchas historias eran repetitivas, predecibles. La cultura mexicana, en cambio, me parecía infinitamente más rica y diversa. Poco a poco, me di cuenta de que la diferencia no era solo cultural. Los estudiantes chinos tendían a interrumpir, a hablar más alto para imponer su opinión. Los mexicanos, en cambio, escuchaban con atención, mostraban empatía. Empecé a sentir un gran afecto por ellos. Y no era la única. Muchos estudiantes europeos preferían la compañía de los mexicanos. El grupo de mexicanos siempre estaba rodeado de amigos de todas las nacionalidades, mientras que los chinos casi siempre estaban solos, entre ellos. La tensión latente finalmente explotó un día en el club. Ese día, íbamos a ver la película mexicana Amores Perros. Cuando llegué al aula del club, el ambiente estaba caldeado. Me acerqué y vi a Li Mei, una estudiante china, gritándole a Ximena, una de las chicas mexicanas. Ladrona, le gritaba. Li Mei decía que había llegado temprano, había dejado su bolso para ir al baño, y al volver, solo estaba Ximena en el aula. Y su cartera de Louis Vuitton, carísima, había desaparecido. Ximena, que había venido antes para preparar la proyección, estaba pálida pero serena. Yo no he tocado tu bolso, le dijo. Pero Li Mei insistía, exigiendo registrar la mochila de Ximena. Ustedes los mexicanos son unos muertos de hambre, por eso roban, gritó Li Mei, soltando todo su veneno. Ximena, con una dignidad que me dejó impresionada, vació su propia mochila sobre la mesa para demostrar que no tenía nada. La cartera no apareció, y la proyección de la película se canceló. Unas semanas después, fui a mi antiguo trabajo, un bar de tapas muy popular cerca de la universidad, para ayudar a mis excompañeros. Mientras me dirigía al vestuario para cambiarme, vi a Li Mei sentada en una mesa con sus amigos. Y entonces me quedé helada. Mientras pedía unas tapas, sacó de su bolso la cartera que supuestamente le habían robado. La reconocí al instante. Era de un rojo brillante, muy llamativa. Li Mei me la había presumido varias veces. Me acerqué a su mesa y le pregunté si había encontrado su cartera. Al verme, Li Mei dio un respingo. Tartamudeando, dijo que la había encontrado en el baño del club, pero añadió, seguro que fue Ximena quien la robó y la escondió allí. No podía creer lo que oía. Recuerdo perfectamente que Ximena había dicho que no se había movido del aula. Deja de decir tonterías y ve a disculparte con Ximena ahora mismo, le espeté antes de irme a trabajar. Días después, en la siguiente reunión del club,
busqué a Li Mei con la mirada. En cuanto nuestros ojos se cruzaron, ella intentó evitarme. No se lo permití. Delante de todos, le pregunté en voz alta, ¿ya te disculpaste con Ximena? Todos se giraron a mirarnos. Li Mei, acorralada, masculló una disculpa general, diciendo que había encontrado la cartera en el baño. Le insistí, ¿no crees que deberías disculparte directamente con Ximena? Pero Li Mei, en lugar de hacerlo, empezó a justificarse. Bueno, en ese momento solo estaba ella en el aula, es normal que sospechara. Además, todo el mundo sabe que en México hay mucha pobreza, es lógico pensar que pudo haberla robado. En ese momento, estallé. La rabia que había contenido durante años, la frustración de mi propia vida, todo salió a la luz. Pobreza, le grité. Yo no he estado ni en México ni en China, pero una cosa la tengo muy clara, México es un país 1000 veces más civilizado que el tuyo. En mi barrio, en el Raval, está lleno de inmigrantes ilegales de toda Asia. Y hay muchísimos de China. Trabajan por una miseria, viven en la suciedad. Pero ¿sabes qué? En mi vida he visto a un solo inmigrante ilegal mexicano. ¿Por qué será? Si China es un país tan rico como dices, ¿por qué su gente tiene que venir ilegalmente a España a aceptar trabajos de mierda? ¿Y te atreves a llamar ladrones a los mexicanos? Viéndote a ti, lo único que pienso es que China es un país verdaderamente atrasado. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todos los ojos estaban puestos en Li Mei. Ella me miraba, temblando de rabia, pero no pudo decir ni una sola palabra. Ninguno de los estudiantes chinos dijo nada. Uno por uno, recogieron sus cosas y se marcharon del aula del club. Por un momento, me preocupé por haber creado un conflicto, pero los amigos que se quedaron empezaron a aplaudir. Muchos se acercaron a consolar a Ximena, a decirle cuánto admiraban su cultura. Un amigo incluso me contó un dato que me dejó perpleja. Al parecer, en Taiwán, un país que China reclama como suyo, también hay muchos inmigrantes ilegales chinos. Si China es tan próspera, ¿por qué su gente huye, incluso a lugares que consideran inferiores? Desde ese día, sin la presencia hostil de los estudiantes chinos, nuestro club cultural floreció. Nos sumergimos en la cultura mexicana. Cocinamos pozole, escuchamos mariachis, debatimos sobre las películas de Iñárritu. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de lo equivocada que había estado. México no era el barrio pobre y conflictivo en el que yo había crecido. Era un país vibrante, con una cultura milenaria y una gente increíblemente digna. En el mundo existen fronteras visibles, líneas en un mapa. Pero a veces, los muros más altos y más sólidos son los que construimos dentro de nuestro propio corazón. Las dos historias de hoy nos han mostrado cómo esos muros, levantados con los ladrillos del prejuicio y la ignorancia, pueden ser derribados por la fuerza silenciosa pero imparable de la honestidad y la integridad. Hepper en Hungría, y yo, María, en España. Dos personas de mundos diferentes, con historias distintas, pero ambos mirábamos el mundo a través de un lente distorsionado. Y fueron personas de esa tierra lejana y vibrante, México, quienes limpiaron ese lente y nos mostraron la verdad. Pensemos en Hepper. Atrapado entre la rigidez de su deber y la voz de su conciencia. Las reglas son necesarias, sí, pero a veces se convierten en un arma que hiere a los inocentes. Lo que le dolía era la impotencia de tener que mirar con sospecha, y la gratitud culpable que sentía hacia esos viajeros mexicanos que, a pesar del maltrato, le ofrecían una sonrisa y su comprensión. Y recordemos las palabras del señor González: el cambio siempre es difícil, pero lo importante es que lo están intentando. Esa actitud madura, esa capacidad de empatizar incluso cuando se es víctima de una injusticia, fue la chispa que encendió en Hepper el orgullo por su trabajo y la misión de hacerlo mejor. Dejó de ver nacionalidades y empezó a ver personas. Y luego, mi historia en Barcelona. Crecí en un ambiente hostil, ahogada por la frustración y el resentimiento. La ignorancia engendra miedo, y el miedo engendra odio. Pero lo que derritió el hielo de mi corazón fue la conducta de Ximena y sus amigos. Incluso bajo una falsa acusación, no respondió con gritos, sino con la calma de la verdad.
su dignidad, su respeto por otras culturas, su manera de dialogar, fueron una lección para mí. Cuando finalmente alcé la voz para defenderla, no fue solo por un sentido de la justicia. Fue porque la convicción de que ellos, los mexicanos, eran gente en la que se podía confiar, me había conmovido hasta el alma. La verdad no necesita ser gritada, se demuestra con la coherencia de los actos diarios. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que cada uno de nosotros, donde quiera que vaya, es un embajador de su patria. No hace falta ser diplomático ni una celebridad. Un simple saludo, una respuesta serena ante un problema, un gesto de amabilidad, la suma de esas pequeñas acciones construye la imagen de un país en el corazón de alguien. Al final, forja la confianza del mundo. Un pasaporte es solo un permiso legal para cruzar una frontera. Pero el verdadero pasaporte, el que nos permite entrar en el corazón de la gente, es nuestra humanidad. La honestidad, la integridad y el respeto. Ese pasaporte invisible no tiene fecha de caducidad y nadie nos lo puede quitar. La tolerancia del señor González y la entereza de Ximena nos hacen una pregunta a todos nosotros. ¿Qué rostro le mostramos al mundo hoy? ¿Nuestras acciones encenderán una luz de calidez en el corazón de alguien? El mundo es vasto, y los roces causados por las diferencias culturales probablemente nunca desaparecerán. Pero siempre podemos dar el primer paso para intentar comprender al otro. Como Hepper aprendiendo español mexicano, o como yo, enamorándome del cine de México. Con un poco de curiosidad y respeto, cualquier muro puede convertirse en un puente. Hoy, los protagonistas de estas historias vivimos nuestros días con un corazón más ligero, porque estamos conectados por ese lazo invisible llamado confianza. Y esperamos que ustedes también puedan vivir así. Que podamos, con nuestras propias manos, crear un mundo más amable donde los corazones puedan darse la mano por encima de las barreras del idioma y la cultura. Esperamos que estas historias hayan dejado un pequeño calor en sus almas. La honestidad nunca traiciona, y la amabilidad siempre encuentra un destinatario. Crean que, en algún rincón lejano del mundo, la nobleza de un mexicano está, ahora mismo, tejiendo una nueva historia. Muchas gracias por